Invitación, por las palabras también de inicio. Creo que ha sido importante tener ese punto de reflexión para dar inicio a este curso de diplomado, que siempre es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Agradecido con todas las autoridades. Creo que he tenido, no sé si soy el único, problemas con la señal, se ha ido cortando un poco, así que me avisan por favor si tengo dificultades o se corta el audio. Nada más eso. Bueno, Estamos se me ha estables. pedido Debido a la hora, realizar. tal vez un poquito, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo voy a dar inicio con la ponencia. Se me ha pedido realizar como una contextualización de la educación superior en Bolivia. Lo que voy a presentarles es como una serie de datos, de información estadística que he ido reuniendo a lo largo de estos últimos casi 3 años, ¿no? Algo que hay que señalarlo de entrada es de que en Bolivia no tenemos un sistema de información de la totalidad de los institutos superiores de formación profesional. Las entidades estatales carecen todavía de indicadores, de una base de información estadística que nos permita acercarnos a ciencia cierta y con datos estables, fundamentados, a contextualizar esto, ¿no? Y muchos de los datos que les voy a presentar se han ido reuniendo a partir de diferentes instancias, ¿no? Los registros de la CV, registros de universidades en el Ministerio de Educación técnica, intentando como dar un panorama, una mirada global de lo que está pasando en la educación superior, y voy a intentar comparar con algunos fenómenos que se dan a nivel regional, ¿no? Esto es más un trabajo de investigación, si bien en el presente cumplo funciones públicas en una entidad estatal. Este trabajo es un trabajo netamente académico y de investigación, que espero que pronto pueda publicarse un trabajo con estos datos que estoy trabajando, ¿no? Voy a pasarles a compartir mi pantalla para que podamos observar la presentación que tengo, ¿no? Tengo que subir el archivo, me dice. Un segundo, por favor. Aquí está. Un segundo, les comparto ya la presentación. Claro que sí. Mientras tanto, presentas, estamos con los saludos también correspondientes, la interacción constante también por parte de los diplomantes en esta oportunidad, en esta transmisión. Perfecto. Bueno, está procesando, dice, voy a pasar. Y cuando ya suba el documento, les hago la presentación respectiva. Bueno, un elemento central, clave para entender. Ahí está, ahora sí. Un elemento clave para entender lo que hemos vivido en los últimos 20 años y que tiene que ver con el proceso político que ha vivido Bolivia es entender que constitucionalmente y a partir de la ley de la educación se ha consolidado un subsistema de la educación superior. Las anteriores constituciones, si bien reconocían universidades públicas como todo el elemento de la autonomía y reconocían universidades privadas, solo había el reconocimiento como tal, ¿no? Y es a partir de la Constitución del 2009 y la Ley 070 que se constituye un subsistema de educación superior que lo conforman las universidades, los institutos técnicos tecnológicos, los institutos artísticos y las escuelas de formación superior, ¿no? De formación de maestros, perdón. Van a ser estas 4 instancias que se van a constituir en el subsistema de educación superior. Cada uno con sus particularidades, con el grado académico que pueden dar, y que cada una implica la formación en un ámbito específico de profesionalización en la educación. Es un elemento clave para entender, a partir de la normativa, que
sea, tenemos con la Constitución del 2009 y la Ley 070 este subsídio. Y esto lo vamos a ver y se va a ver claramente en la forma como diversas universidades o institutos técnicos privados van a aparecer o se van a crear antes de la Constitución del 2009 y la Ley 070, ¿no? Resoluciones ministeriales, resoluciones administrativas. Había 1000 formas de crear una universidad privada, un instituto técnico, y eso provocó un boom de la educación privada, ¿no? Fue recién con la Constitución de 2009 y la Ley 070 que se empieza como a regular la educación superior con todos los pros y los contras. Hay un artículo muy bello de Gustavo Rodríguez, uno de los grandes investigadores de la educación superior en Bolivia, sobre este tema, que hace una puntualización sobre la educación antes de la Constitución y después, ¿no? Y todos los elementos que implicaba esto de la disputa o el debate entre educación pública y privada. Estas van a ser las 4 grandes instituciones de formación superior en la actualidad, ¿no? Y cada uno tiene su especificidad, su ámbito normativo y también la capacidad de dar grados académicos, ¿no? Eso vamos a repasar o vamos a pasar a ver en esta ponencia, ¿no? El primer elemento que quiero mostrarles es la composición de la educación superior. Esto es con los datos del censo. Como ustedes pueden ver, con los datos del censo del 2012, el nivel de instrucción alcanzado por personas mayores a los 19 años, las personas que accedían a la educación superior estaban en un 24%, ¿no? Todavía el grueso de la población alcanzaba la educación secundaria o llegaba a la educación primaria. Sin embargo, desde los 2000 hemos visto como una progresiva ampliación de los años de estudio de las personas. Y esto se va a reflejar también en el censo del 2024, ¿no? Si ustedes ven el dato que les estoy mostrando en pantalla, en el censo del 2024, el grueso de la población ya logra acceder a educación secundaria, pero también a superior, ¿no? Estamos hablando de un 42% que logra acceder al nivel secundario y un 33% que logra acceder a alguna instancia de la educación superior, ¿no? No solo es universidades, estamos hablando de institutos técnicos, estamos hablando de escuelas de formación de maestros. En las escalas internacionales se señala que alcanzar entre 0% hasta el 15%, seguimos hablando de una educación de élite, ¿no? O sea, si hasta el 15% de la población logra acceder a educación superior, es una educación de élite. Pero si ya logra pasar ese 15%, estaríamos hablando de una educación superior que logra llegar a grupos poblacionales minoritarios. Todavía privilegiados, pero que logran acceder. Cuando sobrepasa el 30%, se habla del fenómeno de la masificación de la educación superior. Y ya cuando pasa el 50%, que esto ya ocurre en países desarrollados, Estados Unidos, Europa y algunos países del Asia desde el 2000, desde los años 2000, se habla de un proceso de universalización. Bolivia en estos últimos 10 años ha vivido un proceso de masificación de la educación superior, ¿no? Y ahí les muestro los datos comparados desde 2005 a 2023, ¿no? En 2005, el 20% lograba llegar o acceder a la educación superior, y ya para 2023 hablábamos de un 31%. O sea, ya para 2019 estamos hablando que hemos pasado a un proceso de masificación de la educación superior. Cuando se aborda el problema o el tema, problema no como problemática, sino como asunto de investigación, de la masificación de la educación superior, muchas veces esto está correlacionado con la ampliación de las clases medias, no con procesos de desarrollo económico o de desarrollo productivo, como algunas veces se lo intenta plantear, sino que los procesos de masificación de la educación superior están muy vinculados a que las clases medias puedan ampliarse en las sociedades. Y tiene que ver con la ampliación de los mercados internos, de los circuitos comerciales internos, cosa que un grupo poblacional logra acceder a mayores ingresos que le permiten invertir en educación superior. Y eso hemos vivido en los últimos años en Bolivia. El hecho de que haya una inversión pública tan grande en los últimos años, que podemos tener 1000 miradas sobre eso,
ha hecho que de alguna forma el mercado interno se expanda. Y al expandirse el mercado interno, ha habido un proceso de ampliación de las clases medias. No solamente a partir del acceso de recursos del Estado, sino también de la ampliación del mercado, ¿no? Ahí vemos fenómenos como el camirismo que habla el actual presidente, o estos circuitos comerciales de sectores aymaras, o la ampliación incluso de la agroindustria, que tienen que ver con esta ampliación de la clase media, ¿no? Más gente tiene trabajo, logra acceder a mejores ingresos, pero también hay una especie de requerimiento del mercado laboral de personas con ciertas profesiones, con, cierto, con, cierta, con ciertos estudios, con cierta especialización en el ámbito de la educación superior. Es esto lo que hemos vivido en los últimos años y que tiene mucha relación con el gráfico que les estoy mostrando, ¿no? O sea, desde 2018, 2019, Bolivia ya vive en el umbral de la masificación de la educación superior. Y se está ampliando. O sea, estamos viendo que hay una variación porcentual por años entre 1 a 1.5% que va aumentando la matrícula. Y eso ejerce presión en los institutos de formación superior, universidades, institutos técnicos, como les voy a mostrar en los siguientes gráficos. Pero esto no es un elemento que solamente pasa en Bolivia. Esto es un elemento que es un fenómeno global y que ha ocurrido en otros países en diferentes momentos, ¿no? Si bien en Estados Unidos, en la década de los 50, de los 60, ya se hablaba de la masificación de la educación superior, en la década de los 70, 80, países como México, Brasil, Argentina, empezaron a vivir este proceso y ya para el periodo presente están hablando ya de procesos de universalización de la educación superior. Miren cómo Bolivia tiene como un proceso de, no sé si es una buena palabra utilizar el retraso temporal, pero como 20 años después nosotros estamos viendo este fenómeno. Tiene que ver con los procesos económicos tardíos, ¿no? Hay una singularidad y eso tiene que ver con los países del Asia Oriental, donde en menor tiempo han pasado del 16% de la cobertura de la educación superior a sobrepasar el 51%. O sea, estamos hablando de los tigres asiáticos, de esos países que han tenido un boom tecnológico, un boom económico, y que, claro, ha llevado eso a una mayor especialización de sus sectores profesionales, ¿no? O sea, lo que hemos vivido en el Asia en los últimos años realmente ha sido una universalización de la educación superior, pero una especialización productiva y económica sin precedentes, ¿no? A Estados Unidos le llevó esos 50 años, a Europa le llevó un poco más, pero al Asia lo acortó. Y eso también se ve en China en la actualidad, ¿no? Si ven el fenómeno en otras regiones como Medio Oriente, Asia Central o el África, es mucho menor el proceso. A pesar de todo esto, el fenómeno América Latina tiene mucha correlación con lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Con lo que está viviendo Bolivia. Esta demanda de la educación superior, pero ya no solo de educación superior en los niveles de pregrado, sino también esta presión a niveles posgraduales. Si antes el, el horizonte social, el anhelo social, la expectativa de las familias era lograr tener a sus hijos licenciados, ahora la expectativa va ampliándose a cursos de formación posgradual, ¿no? Maestrías, doctorados, postdoctorados, que son el fenómeno que estamos viviendo en la actualidad. De hecho, el estar en un curso de diplomado tiene que ver con este fenómeno, ¿no? Los mayores niveles de especialización en diferentes campos, docencia, ingenierías, inteligencia artificial, entre otros, ¿no? El primer punto que les voy a pasar, ya tenemos este contexto, estamos viviendo un proceso de masificación de la educación superior por la demanda de las familias, esta ampliación de la clase media que requiere mayor educación. A diferencia de algunas lecturas, me ha parecido interesante algunas propuestas académicas que te plantean de que ya sea en periodos de bonanza económica o de crisis económica, la educación superior termina siendo una salida, una apuesta siempre de las clases medias por mejorar ya sea su posición en la estructura social o de salir de la crisis, ¿no? Realmente profesionalizarte, especializarte cuando hay momentos de auge económico,
las familias invierten en educación para tener mayores ingresos, pero cuando hay temas de crisis, si bien es más difícil pagar cursos de pregrado y posgrado, la apuesta sigue siendo la misma, ¿no? Y aquí les traigo a colación un trabajo que se hizo en el Alto en los 2000, se llama Casa, aunque en la punta del cerro, ¿no? Este trabajo es bien interesante, lo publicó el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, y a partir de un trabajo estadístico que se hicieron como en 3 zonas, en 3 distritos de la ciudad del Alto, mostraban cómo las familias tenían una distribución de sus ingresos para apostar en cierta forma a garantizar estabilidad económica. Y de ahí venía el título del libro. Las familias, señalaba esta investigación, apostaban mucho invirtiendo en vivienda. Por eso la idea de casa, aunque en la punta del cerro. Porque el tener vivienda implicaba tener una estabilidad económica. Luego, la inversión segunda era en un negocio, ¿no? Un negocio propio, este famoso emprendimiento. Y en los últimos puestos estaba la inversión en educación y salud. Eran como los 2 últimos puntos de la inversión. No había mucho horizonte, mucha expectativa por querer que tus hijos sean licenciados. Sin embargo, el fenómeno en los últimos 20, 25 años ha ido cambiando y estos sectores que antes apostaban por vivienda y un negocio han empezado a tener mayores ingresos. Ahora su apuesta es por profesionalizar a sus hijos e invertir en la educación superior de sus hijos. Este fenómeno, esta investigación también hace esta correlación. Es interesante cómo este proceso de masificación también ha cambiado la distribución de los ingresos en las familias y las expectativas sobre los hijos, ¿no? El primer punto que les voy a mostrar con los datos, cuando me esté alcanzando el tiempo, por favor me señalan, si se me pasa. Voy a hablar sobre la educación universitaria, ¿no? Ahí a grandes rasgos le voy a dar un pantallazo de cuántas universidades tenemos, o sea, tenemos 11 universidades públicas autónomas, el famoso sistema de la Universidad Boliviana, que constitucionalmente son autónomas, ¿no? Hay 4 de régimen especial, la Universidad Católica, la Andina, la EMI y la escuela La Napol, ¿no? Que están en el sistema como de régimen especial, que si bien no son públicas, tienen un grado de autonomía por leyes en específico que les dotan de esta cualidad. Más o menos las universidades públicas tienen como 1.497 programas académicos. Estamos diciendo que tienen 1.497 carreras de oferta académica, ¿no? En todas sus universidades. Es una oferta académica muy, muy gruesa. En cambio, las privadas, si bien en número son más, son 38 universidades privadas que existen en Bolivia, los programas que ofrecen esto hasta 2023, hasta ha subido en los 2 últimos años, ofrecían 900 programas académicos a nivel nacional. Ahí el punto de color siempre es las universidades indígenas que tuvieron una finalidad, no lo lograron con el tiempo, son 3 universidades y tienen 13 programas académicos, ¿no? Es como el ecosistema del sistema de la universidad boliviana. O sea, lo que ofrecen las universidades. De este universo estamos hablando. Esta es la evolución de la matrícula universitaria, tanto en públicas o privadas, ¿no? Si bien hay un boom de la educación privada, de las universidades privadas, 38 universidades no es un número menor, pero sigue siendo a nivel de matrícula universitaria muy por debajo, está muy por debajo de la educación pública, ¿no? Realmente es 3 veces más grande la matrícula de las universidades públicas y también la oferta académica es mucho más grande. Si bien hay un crecimiento en la matrícula desde 2010 hasta 2023, más o menos estamos hablando de 150,000 estudiantes que han agrandado las universidades, hay como una cierta estabilidad en el crecimiento de la matrícula. En cambio, en las universidades públicas sí hay como un crecimiento, sobre todo en algunas universidades, les comento, ahí hay universidades que ya tienen presencia a nivel nacional, ¿no? Universidades privadas que tienen presencia a nivel nacional. La Domingo Sabio, por ejemplo, tiene sedes en casi todos los departamentos.
Universidades como la Técnica Cosmos llegan a regiones donde la educación pública no tiene una oferta variada, ¿no? Y logran acreditaciones internacionales, que luego les voy a conversar sobre esto, ¿no? Pero, o sea, realmente la educación universitaria, el grueso es la universidad, la educación universitaria pública, ¿no? A pesar de que pareciera que las privadas tienen una preponderancia por número, o sea, todavía su matrícula está muy por debajo de las otras, ¿no? Este gráfico les quería mostrar sobre la evolución de la matrícula por área de conocimiento, ¿no? Y esto es solo de universidades públicas. Si ustedes ven, la línea celeste son la matrícula en áreas de las ciencias sociales y humanas, ¿no? Y ahí el grueso de esa línea son las carreras de derecho, ¿no? La línea verde es las de ingeniería y tecnología. Y esto es un dato bien interesante. De hecho, yo creo que ahí sí hay que tener cierta atención en este sector. Creo que las carreras de ingeniería y tecnología de las universidades públicas han llegado a un proceso muy grande de profesionalización y especialización y que muchas de ellas pueden lograr competir con ofertas formativas de otros países. Soy parte de la Comisión Nacional de Acreditación de Carreras Universitarias. El último proceso que tuvimos fue con carreras de ingeniería. De las 38 carreras de ingeniería que participaron en el proceso, casi 28 fueron de universidades públicas y la mayor parte de estas universidades fueron calificadas o cumplían los indicadores de calidad del sistema Mercosur con mucha amplitud. O sea, realmente esto de las carreras de ingeniería es algo muy interesante y muy importante porque son carreras que se han ido consolidando a lo largo de mucho tiempo. Por ejemplo, carreras como ingeniería industrial en la UNS están cumpliendo creo que 80 años, o las carreras de la UTO, o la misma San Simón, que en el último proceso de acreditación participaron cada una con 7 carreras de ingeniería. Todas ellas se han logrado un proceso favorable de acreditación. Nos habla muy bien de por qué estas ingenierías tienen tanta demanda en la población, ¿no? En la matrícula universitaria. Lo más bajo, y eso también debe llamar la atención, son las ciencias puras y naturales. Son las áreas de menor demanda. Ahí hay varios elementos que podrían explicar esto. El tema de la empleabilidad es uno de ellos. Es mucho más fácil conseguir empleo siendo ingeniero civil, ingeniero industrial, que siendo físico, químico o matemático. O sea, aquí realmente los jóvenes eligen el sector por la facilidad que pueden tener en encontrar un empleo, ¿no? Y las ingenierías te permiten, en el ámbito del emprendimiento, poder tener una consultora que puede tener ingresos, ¿no? Y el derecho, obviamente. O sea, eso no hay por dónde discutir. En el caso de las universidades privadas, es bien interesante que el grueso de la matrícula están en sectores de las ciencias económicas. Estamos hablando de administración de empresas, ingenierías comerciales, economías y ahora también finanzas, financiera, que son el grueso de la oferta, ¿no? Llama la atención y que en los últimos años la oferta por el tema de las áreas de salud ha sido un boom y sigue siendo un boom. Les comento, ¿no? En la pasada gestión tuvimos 2 procesos de acreditación, una de carreras de ingeniería, que ya les comenté en el pasado gráfico, y el anterior fue carreras de salud. Y fue la inversa, ¿no? Si en ingeniería el grueso de las carreras que participaron del proceso de acreditación fueron carreras de universidades públicas, en la convocatoria de medicina y odontología, el grueso de las carreras que participaron en el proceso de acreditación fueron de universidades privadas y de universidades públicas muy pocas. Y esto tiene que ver con un proceso de internacionalización de la educación superior, pero también con los circuitos académicos que se han ido consolidando a nivel regional. Muchas universidades privadas reciben estudiantes extranjeros y a partir de acceder a procesos de acreditación pueden convalidar o realizar reconocimiento directo de títulos en sus países de origen, muchos extranjeros, a partir de convenios, ya sea bilaterales o multilaterales.
Por eso muchos estudiantes de Brasil, de Perú, vienen a estudiar a universidades privadas en Bolivia, porque luego les resulta muy fácil realizar el reconocimiento de su título en sus países. Y este boom, esta línea amarilla que ven que desde 2017 hasta 2023 ha tenido como un incremento muy importante, tiene relación con esto. Y no es por nada, y ahí el dato es que desde 2017 los procesos de acreditación, sobre todo en el Mercosur, han sido mayores, ¿no? Cada año se van acreditando más carreras y el grueso de las carreras acreditadas en medicina y en odontología son de universidades privadas. Y nada más, y tal vez cuando hablemos de calidad les comento, muchas de estas universidades están realizando grandes inversiones en temas de equipamiento e infraestructura. La clínica Doc Weiler en Santa Cruz, muchas de estas clínicas de capitales privados son parte de las redes de universidades privadas y que están logrando consolidar un ecosistema entre formación y empleo que les beneficia al final para aumentar su matrícula universitaria. Eso está pasando mucho en universidades privadas a nivel nacional y en cambio las universidades públicas no han logrado consolidar estas articulaciones, aunque sí controlan el CENIDAI, ¿no? Que es donde se realiza la especialización en el área de medicina. Es otro tema que se podemos estar horas hablando de eso. Aquí está, esto es un dato importante, interesante también, que como se ha ido la evolución de las matrículas en cada una de las universidades, si ustedes ven, hay como una especie de estabilización en muchas de estas matrículas. En la UMSA, la Gabriel René Moreno, la única línea que es vertical hacia arriba es de la UPEA. La línea celeste de abajo es la única donde realmente el crecimiento de la población de 10.000 estudiantes al llegar a 70.000, o sea, creo que esto es hasta 2023, en los últimos 2 años ha debido subir unos 10.000 más, es la única universidad que ha crecido exponencialmente. Las otras han mantenido la matrícula, tienen altos y bajas, pero es como si hubiesen llegado a un tope en su matrícula, ¿no? Es un problema de las universidades públicas que al estar vinculadas a un departamento, la UNCE de La Paz, la Red de Moreno de Santa Cruz, la San Simón de Cochabamba, esta idea de expandir su oferta formativa o sus instalaciones a un departamento es muy restringido. Lo que no pasa en universidades privadas que tienen la capacidad y la posibilidad de expandir a partir de subsedes a nivel nacional, ¿no? Y eso está pasando en muchas de las universidades. Udabol, Unifrance, Univalle, la Domingo Savio, son universidades que fácilmente tienen arriba de 6 subsedes a nivel nacional, ¿no? Y otras más pequeñas que están llegando a lugares donde la educación superior no llega, ¿no? La Universidad Latinoamericana tiene subsede en Sinaota, en Punata, y hay universidades, por ejemplo, en Yacuiba, que es privada, o sea, hay como esa diferenciación. Y yo creo que de aquí a un tiempo, depende mucho cómo se vaya a cambiar la normativa, puede existir un crecimiento exponencial de la educación superior, de las universidades, de la matrícula de universidades privadas, si se mantiene esta tendencia, ¿no? Esta de las universidades más pequeñas, todas están mantienen como una línea recta en su matriculación. No hay como un crecimiento exponencial en estas. Es algo bien singular que está pasando en la universidad, en, en las universidades en Bolivia, en esta distinción. Ahí está, carreras con más matriculados en las universidades privadas, y es lo que les señalaba lo de medicina y las ingenierías, ¿no? Aunque derecho también son las más grandes, las más gruesas. Todas las universidades privadas buscan ofrecer derecho, ingeniería comercial y medicina. Es más difícil abrir un programa formativo de medicina, eh, pero en las universidades privadas es algo muy singular, ¿no? Siempre están buscando estas tres carreras porque, claro, esto tiene que ver con
el modelo productivo nacional. Somos un país primario exportador, a pesar de todo lo que nos quieran decir, y los que más fácil pueden encontrar trabajo en cualquier instancia son abogados, son administradores y son médicos. O sea, ya sea con el emprendimiento o ya sea en el Estado. O sea, toda entidad pública tiene un área jurídica, un área de auditoría y un área contable o administrativa. Toda entidad pública. En el caso de medicina, pues, cada año se van lanzando ítems. Si no logras acceder a un ítem, puedes abrir un consultorio o puedes especializarte y abrir un emprendimiento propio, ¿no? Es algo que son las carreras que demanda el mercado laboral y pues también son las más demandadas por la población y donde hay mayor matrícula. Es algo muy singular y tiene que ver con el modelo productivo que tenemos, y no es un modelo productivo sociocomunitario productivo, como que decir, es un modelo primario exportador que no hemos logrado cambiar en 200 años. Tiene que ver con la formación de un sistema económico mundial que, bueno, pues delega o relega economías periféricas a la exportación de materias primas y es muy difícil llevar adelante procesos de industrialización autónomos, soberanos, en las condiciones actuales. Es muy difícil. Ya, lo que pasó en el Asia es algo muy singular, pero tiene que ver con un proceso muy específico de esta región. Lo que pasa en China, por ejemplo. Pero en un país como Bolivia es muy difícil, es que no hay una apuesta, ¿no? Costa Rica es algo muy interesante que ha pasado, que ha articulado su educación regular con su educación superior y el ingreso de capitales extranjeros para generar procesos de articulación entre formación y especialización. Muchas empresas transnacionales tienen subsidiarias en Costa Rica. Es algo muy interesante lo que ha pasado en este país para estudiarlo, ¿no? Con sus singularidades. Pero esto igual se repite en universidades públicas, aunque el tema de ingeniería es un tema interesante para estudiarlo. No ingeniería comercial, sino las ingenierías duras en la pública, pero la gente, los chicos, quieren ser o abogados o ingenieros comerciales o médicos. No hay más. Ahí como dato les cuento que, por ejemplo, en las últimas becas sociales que ha dado el ministerio, el grueso de los jóvenes que buscaban una beca en universidades privadas estaban en estas tres carreras. Carreras de ingeniería agronómica, ingeniería industrial, ingeniería en telecomunicaciones, no tenían muchos inscritos, pero estos eran los más demandados. Aquí, y este es el punto, el cuello de botella, pues ya para ir concluyendo este punto, el tema de cuántos ingresan y cuántos se titulan, ¿no? Que es la realidad, es el cuello de botella, y que tiene que ver también con procesos de masificación de la educación, ¿no? ¿Qué pasa cuando la educación se masifica? Si bien gran parte de la población logra acceder a las universidades o a otro instituto de educación superior, muy poca gente logra titularse. ¿Por qué? Porque las universidades difícilmente pueden atender adecuadamente a este proceso, ¿no? A esta masificación de llegada de estudiantes de sus aulas y van expulsando, ya sea a partir de deserción o de abandono de los estudiantes, a este grueso de estudiantes que no logran continuar con sus estudios. Es algo muy singular. Y si bien en Bolivia esto es un proceso que lo hemos vivido casi siempre, se va agrandando la brecha entre la matriculación y la titulación, ¿no? Y un fenómeno muy singular, sobre todo en Bolivia, que se repite también en Argentina, es muy curioso, es la prolongación de los estudios, ¿no? Hay un cálculo de que más o menos el grueso del porcentaje de titulados está, logra ampliar o prolonga más de 3 años su estadía en las universidades. Y en institutos técnicos casi dobla. O sea, si en el instituto técnico el programa formativo dura 3 años, más o menos son 5 a 6 años que requiere el estudiante para titularse. En caso de universidades, si bien el programa formativo son 4 o 5 años, estamos hablando de que se prolongan hasta 8 años por los cuellos de botella de la titulación. Muchos procesos de titulación no están articulados a los procesos de egreso. Los estudiantes pasan el plan de estudios y hay un vacío que implica hacer la tesis, el examen de grado, la modalidad que elijan. Hay un vacío ahí
y les toma mucho más tiempo el titularse, ¿no? A pesar de que acaben el plan de estudio en los años específicos, estos elementos singulares de cada plan de estudio lleva a que se prolonguen por mucho más tiempo. Pero en general y por las condiciones que se dan en Bolivia, eh, la prolongación es casi un efecto de, de nuestro sistema educativo. Aquí están los números de matriculados. Y ahora sí les voy a hablar de la educación técnica, que es un espacio que me he dedicado mucho tiempo. De hecho, hice un proyecto con Oxfam en este ámbito y ahí sí tengo mayor experiencia, sobre todo ya con datos cualitativos. Eh, Algo que hemos vivido en los últimos años, es una ampliación de la oferta de institutos técnicos, ¿no? Si bien en los 90, en los 2000, hubo una explosión de la oferta privada en institutos técnicos, desde el 2010 hasta la actualidad ha habido un incremento de la oferta de formación técnica pública, ¿no? Hemos pasado de más o menos tener 100 institutos técnicos a duplicar en menos de 10 años. Y algo muy singular de este fenómeno ha sido que muchos de estos institutos técnicos se han construido, se han establecido en regiones que no son ni ciudades capitales, sino son ciudades intermedias. Por ejemplo, Uyuni, Quillacollo, eh, Chimoré. Los institutos técnicos se han ido a ubicar en estas regiones donde las universidades muchas veces no llegan. Y esto les ha permitido incrementar la matrícula de institutos en institutos técnicos públicos. Y esto es un dato que les muestro. Para 2002, la UNESCO decía que la oferta académica en institutos o en formación técnica, el 90% era oferta privada, ¿no? El grueso de la educación técnica era privada en 2002. Para 2023, si bien la oferta privada sigue siendo el grueso, estamos hablando del 55%, casi el 37% ha pasado a ser oferta pública entre institutos técnicos y institutos artísticos. Y esta ha sido una apuesta, creo yo, del proceso que hemos vivido político y educativo de los últimos años. Esa idea de la educación técnica, de la educación para el trabajo, de la educación en el trabajo, de alguna forma benefició a la educación técnica y hizo que ahí estuviese un grueso de la inversión. Se construyeron muchos institutos, se dieron ítems a esos institutos, se dio equipamiento a esos institutos y tiene que ver en estos datos, ¿no? De cuánto ha crecido la oferta de institutos técnicos en los últimos años. Y ha habido esta composición, ¿no? Esto es el número de estudiantes por instituto, por dependencia. Si bien, como les dije, el grueso de los institutos son privados, los fiscales están muy de cerca, ¿no? Muy de cerca en la matrícula en estos institutos de formación. Algo que sí es muy específico y tiene que ver algo con la normativa. Con la normativa, con la 070, se intentó hacer esta distinción, ¿no? De educación técnica y educación tecnológica. A ciencia cierta no hay como un elemento que lo diferencie, ¿no? Es más como un elemento administrativo. En áreas técnicas puede estar contabilidad, gastronomía y hasta sistemas informáticos en carreras técnicas. Y en tecnológicas que las intentan como poner como las productivas, está agronomía, metal mecánica, y esas que tienen que ver con más práctica, ¿no? Las técnicas pueden ser más de salud o administrativas. Y ahí está lo curioso de lo que está pasando en estos institutos. Cuando se habla de áreas de carreras técnicas, el grueso de la matrícula está conformado por mujeres, ¿no? Y en áreas tecnológicas el grueso está en la matrícula de hombres. Tiene que ver con la naturaleza de las carreras, ¿no? No voy a profundizar en esto, solo voy a para ir cerrando. No sé si tengo tiempo, consulto. Bueno, entonces continúo.
Algo que sí, algo que sí quisiera centralizar en estos datos, son datos que estoy presentando. Eh, Hay un elemento en la educación técnica que lo intentan diferenciar de la educación universitaria, y es el componente de la educación práctica, ¿no? De hecho, normativamente, la educación técnica tecnológica debe ser 70% práctica, 30% teórica. Sus currículums están en esa línea, ¿no? Y tienen que demostrarlo, con talleres, laboratorios, módulos productivos, una infinidad de elementos que tiene la educación técnica para que 70% de la formación sea práctica. Esto hace también que muchos de estos institutos eh, o la gente, los jóvenes que van a estos institutos tienen la aspiración de que al ser una educación práctica, al ser una educación para el trabajo, la vinculación con el empleo, con el mercado laboral es mucho más cercano que lo que pasaría en la universidad. Y además esta idea de que son periodos más cortos de la formación, estamos hablando que 2, 3 años puedes acceder a un técnico medio, un técnico superior, hace que sea muy atractivo para jóvenes de sectores populares o de clase media bajas, ¿no? Al ser procesos formativos de profesionalización son mucho menores, accedes a un título profesional y fácilmente puedes insertarte al mercado laboral. Eh, Hicimos un trabajo en el Alto hace unos 4 o 5 años y veíamos cómo los jóvenes circulaban en diversos cursos de formación técnica, ¿no? Entre cursos muy cortos, 3 meses, 6 meses, y cursos de técnico medio, técnico superior, pero que articulaban desde carpintería en aluminio, mantenimiento de máquinas, reparación de celulares o mecánica industrial. O sea, no habría una lógica vocacional en esas trayectorias, pero sí estaban muy vinculados a que eran carreras que los jóvenes pensaban que les iban a llevar a acceder al mercado laboral mucho más fácil, ¿no? Un joven que sabe metal mecánica, carpintería en aluminio, mantenimiento de computadoras o celulares, fácilmente puede acceder a diversos empleos en diferentes rubros, ¿no? Y la educación técnica está llena de esas trayectorias, ¿no? Chicos que estudiaban enfermería como carrera técnico superior, también estaban estudiando una carrera de instalación de gas de 6 meses, ¿no? No había no había una lógica en la trayectoria formativa, pero sí estaba muy vinculado al proceso de inserción laboral que estos jóvenes construían, a sus trayectorias para lograr acceder a mejores salarios, a mejores empleos. Es algo muy singular de la educación técnica y de hecho, cuando uno revisa los datos, muchos de los jóvenes que están en educación técnica, igual pasa en educación superior, en educación universitaria, perdón, más o menos el 60-70% de los jóvenes de técnicos ya tienen una experiencia laboral o están trabajando, ¿no? Por eso los horarios en institutos son o en la noche o muy temprano, ¿no? Son Estimado horarios para Marcelo, el trabajo. Sí, estimado Marcelo, vayamos cerrando la exposición, ya hemos cumplido con el tiempo. perfecto. Perfecto. Lo único que, para cerrar este tema de la educación superior, de la educación técnica, es estas discrepancias con los modelos productivos, ¿no? Este es un trabajo, unos datos que se recopiló con el Banco Mundial. Hicimos un mapeo de los institutos técnicos y su vinculación con los complejos productivos. ¿Qué hicimos? Sí, algo bien sencillo, ¿no? Ver cuánto se estaba invirtiendo en los complejos productivos, cuántos empleos directos o indirectos se podía generar con esas inversiones y cuántos estudiantes existían en un radio muy específico, 50 kilómetros, no me acuerdo ahorita en específico, que podían ir a trabajar esos complejos productivos. Miren los datos. Los datos es, por ejemplo, en carreras industriales y de construcción, la inversión era de 774 millones de dólares, ¿no? Y están los departamentos de inversiones. Eso podría generar 5,000 empleos directos e indirectos, pero los estudiantes en carreras que podían acceder a esos empleos era 18,000. Difícil de cubrir, difícil de cubrir. O sea, habría una sobre demanda en un área donde no había mucha oferta de empleo.
Y miren, en esta área, cereales y granos. La inversión era muy poca, 219 millones de dólares, pero la generación de empleo era muy grande, 45,000 empleos se podían generar en esos complejos productivos. ¿Cuántos estudiantes existían en carreras relacionadas? Solamente 1,060. Estos son elementos que realmente nos llevan a pensar, ¿no? Y miren, en el tema de vegetales, frutas, en estas áreas de agronomía, 600,000 millones se estaba invirtiendo, 53,000 empleos se podía generar en esas cadenas productivas de los complejos. Solamente 1,600 estudiantes estaban en carreras vinculadas a eso, ¿no? Estamos hablando de viticultura, enología, caficultura. Solo hay una carrera de caficultura en Bolivia que está en Caranavi. O sea, esta vinculación entre la formación y la educación y el mercado de trabajo es muy, muy, muy básica. Todavía no existe en Bolivia esta articulación, estos puentes. Y si bien podemos llegar a caer en la profesionalización, que es como una especie de tergiversación de la formación académica, universitaria, superior, creo que sí es necesario empezar a repensar estos puentes, estas articulaciones que nos permitan llevar que este proceso de masificación de la educación superior pueda ser un proceso de democratización del conocimiento, un proceso de inclusión de las poblaciones, y que si bien es necesario que estas clases medias se sigan ensanchando, es necesario ahora empezar a hablar no solamente de articulación con el mercado de trabajo, sino también de calidad. Y ese es otro debate y nos puede dar horas para hablar sobre ese tema, ¿no? A Marcelo, a Daniel, a mi colega comunicador social, a Ladislao también, y un saludo cordial a todos quienes nos están acompañando a través de esta red, a través del Facebook, todos los estudiantes que, bueno, ya inician clases este lunes. Qué valientes, digo yo. Está muy bien dedicarse a la educación en pleno carnaval, excelente, estoy de acuerdo. Vivimos tiempos muy complicados, colegas, en términos de educación. Y el principal actor que asume estos retos, pues es quien es coprotagonista del acto educativo, y ese es el docente universitario. Y los retos tienen que ver con masificación, como dijo Marcelo, tienen que ver con calidad, como también ha mencionado, tiene que ver con un subsistema y un sistema de educación plurinacional bastante fraccionado, que desde mi punto de vista no termina de funcionar como sistema. Por ejemplo, la brecha entre el perfil del bachiller y el perfil del ingresante a la universidad es enorme. Entonces, tiene que ver con necesidades económicas de los estudiantes. Según datos del Ministerio de Educación, el 42% de los estudiantes universitarios también trabaja. Entonces, es una cifra altísima y que constituye un reto para el educador. Tiene que ver con el reto que nos está planteando la tecnología educativa, específicamente la inteligencia artificial. Tiene que ver con las condiciones salariales también del docente universitario. Tiene que ver con ese perfil del bachiller que no es el mejor para poder trabajar en la universidad. Entonces, son varios elementos y varias variables, valga la redundancia, las que se constituyen en retos para la gestión docente. Como este diplomado conducente a la maestría tiene el componente de competencias, quiero partir por ahí y quiero comentarles a ustedes, queridos estudiantes que están por iniciar este diplomado, que se preguntarán qué características tiene nuestro estudiante universitario. Y no solamente vamos a hablar del boliviano. Podemos remitirnos a un estudio ya de hace algunos pocos años atrás, hecho por unos investigadores españoles, que nos dicen que los estudiantes universitarios no tienen 7 competencias básicas que debe tener cualquier estudiante universitario. Por ejemplo, no saben leer textos académicos, no saben escribir textos académicos, no saben encontrar información pertinente, adecuada, no saben pensar, tienen un pensamiento lógico, básico, lineal, muy pragmático, muy doméstico,
no es el pensamiento experto que necesitamos en la universidad. No saben identificar sus metas, y esto tiene que ver con sus motivaciones. Por tanto, es un estudiante que demanda de mucha guía, de mucho acompañamiento, de mucha sensibilidad y empatía, ¿no es cierto? Y no sabe trabajar en equipo. No sé si bueno, y no sabe interpretar gráficas, ¿no? Curioso. Entonces, no tiene competencias de literacidad, como se llaman, no tiene competencias lingüísticas, no tiene competencias de estudio, no tiene competencias de pensamiento y argumentación, y no tiene competencias de trabajo en equipo, y no sabe dónde apunta. Entonces, lo peor de todo que manifiestan estos investigadores españoles es que este no sería el problema mayor. El problema más importante es que los docentes universitarios desconocen esta realidad y creen que el estudiante universitario ya viene con estas competencias, que son competencias básicas del estudiante, ¿sí? Entonces, es un panorama muy complicado porque, como yo siempre digo a mis estudiantes, que así como ustedes también se preparan para un diplomado o una maestría, les digo, ustedes tienen que ponerse diferentes botas o diferentes zapatos y tienen que dejar en la puerta del aula diferentes pares de zapatos porque tienen que hacer de diferentes, tienen que cumplir diferentes funciones. Si ustedes son ingenieros y, por ejemplo, tienen una asignatura de cálculo, ¿sí? Cálculo 1, que es una de las materias más de mayor repitencia en el sistema boliviano, no solamente tienen que ponerse las botas de profesor de cálculo, tienen que ponerse las botas de pedagogo, de psicólogo educativo, tienen que ponerse las botas a veces de tutor, de papá, de mamá, tienen que ponerse las botas de investigador, tienen que ponerse, por supuesto, las botas de un experto que tiene experiencia laboral y tiene que contar sus historias, ¿no? Porque al final nos convertimos también los docentes en cuentacuentos, como yo le digo, en el buen sentido del término, de la expresión. Es decir, no vamos a repetir teoría, ¿no? Tenemos que ir a contar nuestra experiencia. Entonces, mi consejo, mi primer consejo, si es que me lo permiten, es que ustedes no dejen de trabajar en su área de formación, ¿no? Es importante nutrir a la academia, nutrir al aula universitaria de la experiencia laboral que cada uno de ustedes tiene, porque eso es lo rico de la academia y es así como va evolucionando y va mejorando. Entonces, volviendo al tema de las competencias, qué importante es saber que en determinado momento y a veces en paralelo también tenemos que ejercer diferentes roles, ¿no? Diferentes roles y no solamente ir a enseñar cálculo, conta, admi, diseño, arquitectura. No, tenemos que enseñar a estudiar, tenemos que enseñar a investigar, tenemos que enseñar a trabajar en equipo, tenemos que enseñar a comunicar, tenemos que enseñar a escuchar, tenemos que enseñar muchas cosas y ese es el principal reto, colegas. También tenemos que considerar que desde los años 70 aproximadamente, la universidad vive un shock, ¿no? Y el shock es que ya no tenemos aulas universitarias homogéneas y eso está perfecto, eso está muy bien. Y sobre todo en la universidad pública tenemos aulas muy heterogéneas. Tenemos mujeres que antes no había, en gran cantidad, inclusive en las áreas duras, en las carreras STEM, en las ingenierías. Tenemos indígenas, tenemos personas con capacidades diferentes. Entonces, tenemos un conjunto muy heterogéneo de estudiantes que demandan necesidades específicas, que demandan que el docente hoy sea capaz de crear diferentes contextos. Ya no podemos hablar de un solo contexto con la misma característica. Ojo, aquí también tenemos como transversal que ya no tenemos una universidad anclada en lo local, tenemos universidades globales, ¿no? Porque esto de la masificación, esto de la globalización,
esto de la digitalización y la educación 2.0, si quieren llamarle, nos obliga a tener una mirada compleja y de alto alcance. Por ejemplo, desde los diseños curriculares y también desde la gestión curricular que la van a hacer ustedes, ya no podemos pensar en lo local. Es más, ya no podemos pensar en lo nacional. Tenemos que pensar en lo internacional. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, estamos dando un servicio educativo, estamos formando un profesional que es internacional y que tiene la misma calidad o que debería tener la misma calidad para cualquier escenario internacional. Ese es otro gran reto. Esto significa que tenemos que entender cómo funciona, por ejemplo, la ingeniería en Bolivia y cómo funciona la ingeniería en el Japón y en la China y en Estados Unidos y en Europa y en Chile, en cualquier país, ¿no? Cómo funcionan los contextos, los climas, los medios, los ambientes, las demandas sociales, los encargos sociales, cómo son, ¿no? ¿Qué demandan? Entonces, eso nos exige a los docentes estar conectados también con lo global, ¿no? ¿Qué más? La tecnología educativa se convierte en un gran, sí, Rosario, te estoy leyendo. ¿Qué pasa con las competencias docentes? Es buena pregunta. Ahorita voy a volver a la tecnología educativa, pero quiero responderle a Rosario. Rosario, tienes toda la razón, porque hoy se le exige mucho al estudiante. Al estudiante se le exigen estrategias metacognitivas, al estudiante se le exigen formar competencias, al estudiante se le exige mucho, pero ¿qué se le exige al docente? También debemos ser capaces, los sistemas educativos, de configurar un perfil competencial del docente. ¿Sí? Y este perfil competencial tiene que ver con diferentes competencias. Por ejemplo, competencias digitales, que es lo que yo quería hablar. Competencias comunicativas, competencias pedagógicas, competencias sociales, competencias comunicativas, creo que ya he dicho, ¿sí? Competencias de gestión. Por ejemplo, la planificación de clase. Es complicada y no es para todas las personas. El docente tiene que ser una persona muy estructurada desde mi punto de vista, muy planificadora, ¿no? Esas son básicamente las competencias y por supuesto tiene que tener experiencia laboral porque si no, ¿qué le va a contar a su estudiante? Y tiene que amar el aula, amar la educación. Hablar, sentir la educación. Ese es el docente, ese es el maestro, ese es el profesor en términos bien generales. Ok, vuelvo al tema de la tecnología educativa. A partir de hace 2 años, ya vamos al tercero, si no me equivoco, surge la inteligencia artificial y marca un antes y un después en la educación. Y hoy la inteligencia artificial, como que en Bolivia, se ha reducido prácticamente al ChatGPT. Creemos que estar actualizados tecnológicamente hablando y utilizar la inteligencia artificial es usar el ChatGPT, ¿no? Y si hacemos eso, es muy probable que estemos mal utilizando la tecnología educativa. Venimos de una gestión que acaba de prohibir el teléfono celular en el aula escolar y eso desde mi lectura, desde mi punto de vista, puede traer aún mayor retraso para el aprendizaje y para el perfil que necesitamos del estudiante universitario, ¿no? Nosotros más bien deberíamos repensar que el estudiante debería estar muy familiarizado con el teléfono celular en aula. Esto quiere decir con un propósito pedagógico. Por supuesto, no van a llevar el teléfono celular para tiktokear o para estar en el chat y perder el tiempo. O sea, eso no entra en nuestro diálogo, ¿no es cierto? No, es decir, cuando hablamos y reclamamos la presencia de un teléfono celular en el aula es porque es el recurso más barato, es el recurso tecnológico más barato.
y de mayor accesibilidad para el estudiante escolar. Y es una ventana al mundo. Entonces, cuando lo prohibimos, estamos sacando de contexto porque el docente universitario va a necesitar de este recurso tecnológico para ayudarse como aliado, como ventana, como contacto hacia el mundo global, ¿sí? Entonces, para enseñar física, para enseñar matemáticas, para enseñar astronomía, para enseñar comunicación, para enseñar pensamiento crítico, para enseñar lenguaje creativo, para enseñar todo, tenemos que saber usar nuestro teléfono celular, nuestro teléfono móvil. Bueno, ese es otro tema. Entonces, que el estudiante adquiera competencias digitales, pero también que el docente sepa qué hacer con una tablet, sepa qué hacer con un simulador, sepa qué hacer con un ChatGPT, con un Perplexity, con un, no sé, con miles de aplicaciones, de páginas web y de IAs propiamente, es muy importante hoy por hoy. Es muy importante. Es muy importante porque es un mundo de conexión, es una ventana de conexión con el mundo, ¿sí? Que no le podemos privar al estudiante. Aquí el problema, sin embargo, no es el acceso ni siquiera a la tecnología, que ya de hecho tenemos muchas limitaciones. El problema es de competencias docente, que el docente no sabe qué hacer con un teléfono móvil, con una tablet o con un simulador. El docente no sabe, por ejemplo, qué hacer con una página que es tan bonita y la pueden googlear en este momento y pueden acceder en este momento y que es gratuita, que se llama Stellarium Web, por ejemplo, ¿no? Donde el estudiante de colegio o el estudiante de secundaria o el estudiante universitario puede aprender matemáticas, puede aprender cálculo, puede aprender física, puede aprender astronomía, puede aprender arte, puede aprender historia, puede aprender filosofía con una simple página web que lo conecta con el mundo, ¿no? Con el universo. ¿Cómo le vamos a privar al estudiante de esa posibilidad de disfrutar de una tecnología para aprender tantas cosas? Entonces, de estos temas tenemos que hablar y ese es un reto, colegas. No, ustedes no pueden estar ajenos a lo que es la IA y la tecnología educativa en general. Ojo, he dicho tecnología educativa, porque la tecnología puede no ser educativa o puede que no descubramos su potencial pedagógico, pero es nuestra obligación como docentes encontrar sentido pedagógico a la tecnología, sobre todo la IA, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a veces seguimos creyendo que, por ejemplo, la resolución de 10 ejercicios de matemáticas, de física, de química o la redacción de un ensayo es el punto final de un proceso formativo. Y ahora con la IA comprendemos que es el punto inicial. ¿Y cómo hacemos para llegar al punto final? ¿Y cómo hacemos para que ese producto cumpla su propósito pedagógico y nosotros aseguremos que el estudiante ha aprendido? Entonces, para eso hay que poner ese producto al inicio, ni siquiera al medio, menos al final. Es decir, cómo trabajamos un proceso con un ensayo que sabemos que ha sido hecho con IA. Cómo trabajamos con 10 ejercicios de física que sabemos que han sido hechos con IA. ¿Qué hacemos? Le volcamos la mirada, nos hacemos a los locos, cómo tratamos. Es decir, tenemos que ver a la IA como un aliado nuestro, un aliado de aula. Y eso implica tener que repensar nuestros objetivos de aprendizaje, tener que repensar nuestro sistema de competencias, tenemos que repensar en nuestras secuencias metodológicas y nuestras estrategias de enseñanza, absolutamente, ¿no? El otro tema que también se constituye en un reto y que Marcelo ya lo mencionó, tiene que ver con los ecosistemas de conocimiento. Voy a hablar del ecosistema, gracias Rosario, del ecosistema de la universidad, ¿sí? Yo el otro día daba igual una charla en una universidad privada y proponía el nombre de docente 2.0.
Y no estoy hablando precisamente del docente investigador, ¿no? No estoy hablando tampoco del docente tiempo completo. Estoy hablando del docente que va a la universidad, da su clase, gestiona su clase y se vuelve a su casa o a su trabajo, a otro trabajo. Del docente más, si me permiten el término, más estándar, más básico. Estoy hablando de ese docente. ¿Qué espera hoy un ecosistema altamente complejo como es la universidad de ese docente? ¿Qué espera? Ya no es el docente que reproduce conocimiento. Como se dice, ¿no? Como habitualmente, coloquialmente escuchamos y hablamos y decimos, ¿tú a qué te dedicas, no? Yo dicto clases, ¿no? O yo me dedico a transmitir conocimiento. No, señores, eso hoy día queda enterrado. Ni dictamos clases, ni transmitimos conocimiento. Ya no queremos ese docente que cree que transmite conocimiento. Para empezar, técnicamente, pedagógicamente hablando, el conocimiento no se transmite, se construye. Por tanto, es algo muy propio, ¿sí? Lo que el docente transmite es información, es experiencia, son historias. Pero a partir de todo eso, el estudiante es el que construye, ¿no? A partir de una contrastación de conocimientos previos, de su experiencia, de sus creencias, etc. ¿Bien? Pero ¿qué esperamos entonces si ya no queremos ese docente que solamente cuente historias, colegas? Hoy queremos que tener la IA quita iniciativa y creatividad. Alejandro García, gracias. Sí y no. Sí y no. ¿No? Hay muchos estudios que dicen que la IA está anulando las habilidades superiores, ¿no? Por ejemplo, en la taxonomía, la vieja taxonomía de Bloom, estamos hablando de, estos expertos dicen que la IA, por ejemplo, el ChatGPT mal empleado, la IA mal empleada, anula la capacidad de análisis, de evaluación y de creación. Entonces, ¿qué hacemos si nos están diciendo eso? Y es bastante lógico, ¿no? Es bastante lógico, Alejandro. ¿Qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es rediseñar nuestro proceso formativo precisamente para que se convierta en una retadora de la creatividad, en una retadora de la iniciativa. O sea, tenemos que retroceder varios pasos en nuestro proceso, replantearlo y decir, oye, aquí tenemos un tercer elemento, que es la IA, que está interviniendo en el aprendizaje y que si nosotros no lo sabemos utilizar en aula, nos va a perjudicar. Es decir, va a perjudicar el aprendizaje, de hecho. Ya hace rato se conoce que la tecnología en general afecta la atención y la memoria. ¿Sí? Angie, me parece que sí, permitir que ellos los usen sus sí, es que tenemos que traerlos al aula. Ya no podemos ni prohibirlos ni esconderlos. Tenemos que naturalizar, colegas, que nuestros estudiantes hacen sus trabajos con IA, entienden con IA, aprenden con IA, resuelven con IA. Y si ustedes en este momento le preguntan a la IA, al ChatGPT, a Perplexity, a Gemini, a cualquiera, pregúntenles cuál es la mayor ventaja de la IA en educación, les va a responder la personalización de la experiencia educativa. Algo que la educación tradicional de aula no ha logrado. No ha logrado personalizar. El aula es masiva, colegas, masiva, ¿sí? 50, 60, 70, 100 estudiantes es masiva, no es personal. Los estudiantes de la actualidad ya están más contextualizados con los recursos tecnológicos, con las IAs. El docente tiene que estar un paso adelante, saber cómo canalizar esas potencialidades, esos recursos. Tito, completamente de acuerdo. Yo recuerdo, y ustedes también deben recordar, a Mark Prensky, que por los 90 dijo algo que después se descubrió que no era tan verdad. Él dijo en su libro Nativos Inmigrantes Digitales, ¿sí?, que el tema de la tecnología era un tema generacional,
que los más viejitos ya no sabíamos de tecnología, que eran competencias de los más jóvenes y los que habían nacido en la era digital. Después se descubrió que esto no era tan así, ¿sí? Pero él decía algo que a mí me llamó mucho la atención y dijo, los docentes, los profesores, cuando intentan dárselas de grandes conocedores de tecnología, siempre hacen el ridículo frente a sus estudiantes. Por lo que dice Tito, ¿no? Parecería que ellos conocen más sobre tecnología, pero ojo, no es tan cierto. Esto es relativo y muy relativo. Hay jóvenes, por ejemplo, mis hijos, que dominan muy bien muchas cosas, pero que no saben usar un Gmail. No saben qué es el CC o el CCO, o no saben reenviar, o no saben mandar un correo y responder a todos. ¿Se dan cuenta? Y no saben utilizarlo tampoco para resolver de manera inteligente sus problemas de física, de química o su ensayo. O sea, hacen copy-paste, pero no están aprendiendo. Y eso lo tenemos que hablar en aula, colegas. Bueno, ese es un reto muy, muy importante. Estábamos hablando de el ecosistema que constituye una universidad, ¿no? Miren, ya no es la universidad que conocíamos hace poco tiempo atrás. Una universidad que se manejaba con 3 patas. La de formación, ¿sí? La de investigación y la de extensión, como se llamaba, y que hoy se llama otra cosa, ¿sí? Porque en esa lógica de ecosistema, es decir, de un sistema vivo, ¿no? Totalmente, absolutamente integrado y afectado por sus subsistemas, se llama interacción. Entonces, es más apropiado hablar hoy de vinculación e interacción que de extensión. Resulta que estos 3 componentes, llámese como se llame, ya no interactúan de manera independiente ni autónoma. Hoy, los límites, las fronteras entre estas 3 patas ya no se ven, colegas. ¿Qué quiere decir esto? Que el docente, ustedes, tienen que también involucrarse con investigación y con interacción. Ya no hay lugar a que el docente vaya, dicte su clase y se vaya. Ni en un enfoque de competencias, que hoy muchas facultades de San Simón tienen, otras no, ni en un enfoque por objetivos, ni en una universidad contemporánea, agresiva, que quiere ser cada vez más protagonista y que quiere dejar de ser tan profesionalizante. Marcelo hablaba de don Gustavo Rodríguez Ostria y de ese texto tan hermoso que escribió justamente el 2009, cuando se llevaba a cabo en el país el proceso constituyente. Y don Gustavo Rodríguez es muy crítico en ese texto, en ese ensayo, es muy crítico con la universidad privada y también con la universidad pública. Y dice, la universidad pública ha dejado de ser aquella universidad cuestionadora de su propia identidad. Ha dejado de ser formadora de líderes políticos, líderes sociales, para convertirse en una universidad altamente profesionalizante. Yo quiero llegar a ese punto, colegas, porque también es honesto que hagamos autocrítica, ¿cierto? También es honesto. Y en la universidad y en la academia tenemos que decirnos la verdad, porque para el otro están los políticos, ¿no ve? Nosotros nos tenemos que decir la verdad. Entonces, si nosotros queremos ser una universidad realmente que se vincule, que se integre con la vida real, algo de lo que hablaba al final Marcelo en su ponencia, tenemos que cambiar la enseñanza, tenemos que cambiar ese rol docente. Tenemos que entender que el docente es aquel profesional que tiene la obligación de vincular a su estudiante con la realidad. Desde la teoría, porque la teoría es muy importante, desde la práctica, desde la experiencia, desde la realidad, desde el cuentacuentos, desde la investigación.
O sea, el docente es el que al final vincula la realidad, es como la bisagra entre la realidad y la formación académica. Entonces, tiene que ser un docente con una mirada muy integral del país, muy crítica del país, del mundo, que tiene que estar, como alguien dijo ahí, 2, 10, 20 pasos adelante, y no solamente con tecnología. Cuando yo les pregunto a mis estudiantes, por ejemplo, cuando hago clases sobre diseño curricular, y les pregunto, ¿quién define el perfil profesional? Porque ustedes saben que el perfil, y lo van a aprender si no lo saben, el perfil profesional es el norte del diseño curricular. Todos los componentes del currículo, del diseño curricular, están orientados apuntan hacia el perfil profesional. Entonces, es muy importante el perfil profesional, ese es nuestro norte, ¿sí? Pero ¿quién define el perfil profesional? Y la respuesta que yo encuentro siempre es el mercado laboral. Mentira. Mentira, colegas. Y el otro día en una conferencia, un decano, profesor de física, también Marcelo habló de las ciencias básicas, un profesor de física decía, yo cada vez me siento más extraviado en lo que hago, porque mi ciencia no es aplicada, mi ciencia es básica. ¿Y qué hago en este mundo como profesor de física? No encuentro lugar en el currículo, decía. O sea, como decía Marcelo, ¿no? Un físico licenciado en física, ¿dónde va a trabajar? Porque al final el perfil responde al mercado laboral, decía. Y yo me mordí la lengua, quise decirle, no, colega, no es así. No es así. Lo conversamos después en el recreo, en el descanso. Porque yo tengo un pensamiento. Si la universidad va a responder únicamente al perfil, al mercado laboral, estamos fregados. Estamos matando la academia. Estamos ahogando el conocimiento. Nos estamos fundiendo entre nosotros. Bien, es cierto que tenemos que responder en parte a un mercado laboral, porque para eso vamos también a la universidad. Vamos para llenarnos de conocimiento, para ser felices, pero también para conseguir un trabajo o hacer un emprendimiento. ¿No es cierto? Pero desde el punto de vista de la academia, netamente, no podemos solamente responder a un mercado laboral, colegas. ¿Por qué? Porque tenemos en primera instancia que agilizar, mover ese sistema que se llama mercado laboral. ¿Y quién lo mueve? No son los políticos, no son los ministerios, no es el presidente Paz ni Lara. Es el conocimiento. Un país y una economía se mueve desde el conocimiento, ni siquiera desde lo productivo propiamente dicho, desde el conocimiento. Y eso es el punto flaco de la universidad. ¿Por qué? Porque creemos que somos una universidad profesionalizante. Entregamos títulos profesionales y adiós, que te vaya bien, que consigas una buena pega. No, colegas. Entonces, el amigo físico, el químico, el matemático, se va a suicidar. Discúlpenme, no va a encontrar sentido a su profesión porque tiene que ser ingeniero. Tenemos que responder al encargo social y tenemos que responder a la ciencia y al avance de la ciencia. Por eso es importante que la universidad investigue. Por eso es importante. Ese es el motor, ese es el oxígeno, esa es la gasolina, el diésel de una universidad. La investigación. Una universidad que no investiga se da vueltas como un perro que se trata de coger la cola, de morder la cola. Y se mueve en dar títulos y no avanza.
Por eso es importante la investigación. Y no estamos hablando de ese docente, gran docente que pertenece a una élite de investigadores. Estamos hablando del docente como ustedes y como yo, del estándar, que queremos ser docentes porque esto nos apasiona. Ese docente, el más básico, ¿sí?, tiene que propiciar en sus estudiantes la investigación, la interacción, la vinculación, la reflexión, el pensamiento crítico. Entonces, es abrir el aula al mundo, pero de verdad. Eso es lo que hoy exige la universidad, el ecosistema y ese es el rol, desde mi punto de vista, de todos los docentes. Hacer que realmente tengamos un estudiante conectado, que viva su contexto. Y mientras más grande y más amplio, mejor, colegas. Independientemente de si es una universidad pública, privada, indígena o de régimen especial. Independientemente, no interesa. Uno de la indígena tiene que estar tremendamente vinculado con la tierra, por ejemplo, porque esa es su esencia, ¿sí? La esencia que sea, la identidad universitaria que sea, tiene que estar vinculada. Y yo siempre digo, ¿no? Puede ser que tengamos los diseños curriculares más magníficos, la organización, la gobernanza, el modelo académico más perfecto y las mejores ganas de hacer buena universidad. Pero al final, colegas, el que te hace el acto educativo son los docentes. Son los docentes. Por eso es que tenemos que preocuparnos en que los docentes ganen bien, se sientan bien, tengan todo el andamiaje institucional de apoyo, tengan laboratorios, tengan simuladores, tengan todo a sus manos, porque claro, esto tampoco se trata de que tú arréglatelas y salva como sea el aula y los 50 minutos, ¿no es cierto? O 45 minutos, no. La institución tiene que dar todo el soporte, alianzas, convenios, capacitaciones, actualizaciones. Toda esa vinculación la tiene que ofrecer la universidad para que el docente haga su trabajo de manera óptima. Entonces, esos son los retos, ¿no? Yo me había anotado algunas ideas acá que creo que ya se las he compartido. Hacer funcionar ese ecosistema. Otro tema es el de nivelación, porque no es lo mismo, queridos colegas, un estudiante de primer semestre que un estudiante de octavo, noveno o décimo, dependiendo la duración de la carrera. No es lo mismo. Hay una diferencia en la madurez cognitiva impresionante, ¿no? Madurez social también. Entonces, si ustedes van a ser docentes, por ejemplo, de las materias más básicas, ¿no es cierto?, de primer, segundo semestre hasta tercer semestre, tienen que tener una psicología específica, una entrega específica, una llegada específica a sus estudiantes y también unas habilidades para poder conducir procesos que les van a demandar más, porque nuestra educación, nuestro perfil del bachiller está mal. Y eso nos lo dijo el OPSE, ¿no? En su diagnóstico preliminar con estudiantes bachilleres, bueno, con perfil de bachiller porque estudió a sexto de secundaria, nos dijo que solamente 2 de cada 100 estudiantes había aprobado el examen de física, que solamente 3 de 100 estudiantes había aprobado el examen de química y de matemáticas, que solamente 2 estudiantes de 10 entienden lo que leen, que solamente 1 estudiante de 10 sabe lo que es el Estado. Entonces, esos son los retos. Nivelar. Pero no nivelar hacia abajo, nivelar siempre hacia arriba, ¿no? No nivelar hacia abajo como los congresos departamentales del 2024 sugerían, ¿no? Es decir, tenemos que tener una universidad que en su primer año se adecue. No, tenemos que tener una secundaria que se adecue a las exigencias universitarias. No sé si lo va a poder hacer, pero en todo caso tenemos que saber manejar también
esos ritmos, esas capacidades, esos conocimientos previos de nuestros estudiantes nuevitos en la universidad. Eso es, colegas, estoy presta a cualquier comentario o pregunta. Gracias, Mónica. De hecho, hay algunas consultas. Bueno, en el transcurso de la exposición también ya lo estaban haciendo, ¿no? Por ejemplo, esta de Milenka que dice lo siguiente: la COB y las universidades privadas exigen que los docentes, tutores cuenten con la formación y experiencia en educación virtual. En el marco europeo de la competencia digital, DIGCOMPEDU menciona competencias profesionales de los educadores, competencias docentes para el desarrollo de la competencia digital del estudiante y competencias pedagógicas de los educadores. Esto ya se ha mencionado en años pasados, pero hoy nos damos cuenta que ahí tenemos falencias. Sí, tenemos falencias. Gracias por el pie a este tema. No solamente el espacio europeo lo menciona, ¿sí? Hay un estudio de un modelo, en realidad, de competencias docentes que se llama el Tic-Tac-Tep. Tic-Tac-Tep. Bien bonito y bien didáctico para entender cuál es nuestra ruta en este proceso de mejora continua de nuestras competencias como docentes, colega. ¿Qué dicen estos colombianos que proponen este modelo? Ellos nos hablan de que el docente tiene que tener 5 competencias, entre ellas la competencia digital, que es la que nos vamos a enfocar. ¿Qué nos dice? Que todos los docentes en algún momento somos docentes TICs, es decir, que utilizamos las tecnologías de la información y la comunicación. Por ejemplo, un PowerPoint, utilizar en un aula un PowerPoint, eso es ser un docente TIC, ¿sí? Es usar el recurso como un apoyo, como tal cual, como usamos un PowerPoint o una presentación Canvas, ¿no es cierto? O Prezi. Pero estos colombianos dicen es que no es suficiente, ¿no? Tenemos que ir más allá. Tenemos que utilizar las TICs para convertirnos en profesores TACs. Es decir, convertir estas TICs en tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, las famosas TACs. Es decir, no solamente como apoyo, sino, por ejemplo, utilizar un simulador, que es una tecnología con la cual yo está inserta, ¿sí? Está inmersa en mi proceso formativo. Entonces, que la estoy utilizando para aprender y para construir conocimiento a partir de un simulador, ¿sí? A partir de un fantoma, a partir de un avatar, a partir de manipular algo. Y ojo, hay simuladores preciosos para utilizar en la universidad. Por ejemplo, chequeen el PET Simulation. Es una maravilla el PET Simulation para las carreras STEM, para las ingenierías, por ejemplo, para las matemáticas, etc. PHET, PET, PET Simulation. Es gratuita y es una maravilla. Pero estos colombianos dicen, no es suficiente ser un profesor TAC. Tienen que convertirse en docentes TEP. Es decir, utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje y para el conocimiento, pero además para que el estudiante se empodere y participe. Por eso son TEP. Tecnologías del empoderamiento y la participación se llama. Y yo ahí personalmente, cuando encontré esto, dije, caray, realmente ese es el sentido de la tecnología educativa. Enseñar, y ahí va la respuesta a tu pregunta, colega, enseñar a usar la tecnología a nuestros estudiantes para que se empoderen de esa tecnología y puedan participar en su comunidad, en su facultad, en su colegio, en su universidad, en su OTB, en lo que sea. No solamente para que la usen para el aprendizaje, sino para que la usen profesionalmente. Y eso no van a aprender siendo profesionales. Eso deberían aprender siendo estudiantes universitarios. Entonces, ese es nuestro rol.
información, ¿no? Dice, en realidad se debe enseñar a usar la tecnología con responsabilidad y dándole uso a su favor, menciona Cruz Galindo. Absolutamente, Krups, absolutamente, ¿no? Es decir, la tecnología en el aula y extracurricular también, es decir, en el ámbito educativo, no tiene sentido si es que no sirve para el aprendizaje. De momento, eso tengo que decir. Entonces, somos nosotros los docentes a quienes nos preocupa el aprendizaje, porque les voy a decir algo, a un estudiante, sobre todo a un estudiante universitario jovencito, no le va a interesar mucho su proceso de aprendizaje, porque no es psicólogo, no es pedagogo, no es educador, ¿sí? No lo es. Entonces, quienes tenemos que hacerle dar cuenta de que está viviendo un momento formativo importante en su vida, somos nosotros los docentes. Nosotros tenemos esa obligación, ¿sí? ¿A qué edad un estudiante debe empezar a utilizar IA? Dependiendo, Alejandro. Gracias por la pregunta. Hay IAs, hay páginas web con IA, sin IA, hay tecnología educativa para niños de inicial. Hay unas páginas web, hay unas bibliotecas digitales, hay unos repositorios fantásticos para aprender idiomas, por ejemplo, o para leer en español o en el idioma que tú quieras. Por supuesto que con apoyo. Yo siempre pienso que la tecnología educativa debe tener apoyo, aunque estemos tratando con estudiantes adultos. Siempre. ¿Para qué? Para sacarle el provecho pedagógico. Porque si no, es muy probable que el estudiante le dé un mal uso a la tecnología. Entonces, hoy por hoy tenemos páginas, tenemos IAs, tenemos aplicaciones, tenemos simuladores con, sin IA, producidas, por ejemplo, por universidades, la mayoría universidades británicas y norteamericanas, que están dirigidas a cualquier edad. Por ejemplo, Magic School. Por ejemplo, tenemos el Scratch Junior, tenemos el Teachy, tenemos muchas, y para diferentes edades. Inclusive tú entras a esta tecnología, a estos recursos, y eliges el grado. Estos simuladores, el PET Simulation, por ejemplo, el Concord, ¿no? Que es otro simulador para química, no, para matemáticas, tecnología, tú en el menú puedes elegir ahí el grado, y desde inicial, para básico, para secundaria y para universidad. Pero yo pienso que siempre esta tecnología es con acompañamiento y guía adecuada del docente, del maestro. Bueno, aquí hay otro que dice, muchas gracias por el webinar. Inicio ahora el diplomado con mayor expectativa todavía. Buenas noches, dice, ¿no? Aquí tenemos otra que dice, buenas noches, una pregunta. ¿Qué tiene que ver la personalidad individual de un docente con lo que refleja ante sus estudiantes? Todo, querido Johnny, todo. Por eso hoy se habla mucho de la autoestima del docente, ¿sí? Y me voy a permitir darles un segundo consejo. El conocimiento no se transmite, como hemos dicho, pero la pasión, sí. Las ganas, sí. El amor por nuestra profesión, sí. El amor por la educación, sí. La ética, sí, se contagia. El buen humor, el buen carácter, el empeño, el cariño por el aula, sí se transmiten. Se contagian, diría yo, como un virus, pero un virus bueno. Un docente renegado, cansado, hambriento, agotado, de mal humor, con problemas, que está ahí por la paga y no por la pasión, va a transmitir eso. Y ahí hay una ruptura. Entonces, en la universidad y en términos curriculares, eso se llama el currículo oculto. Yo tengo descubierto mi currículo oculto. Ese es un problema también, ¿no ve?
ser muy honesto en el aula, ser muy apasionado en el aula, es tener el currículo oculto bastante desprotegido. Pero eso se llama currículo oculto y lo ha identificado y lo ha teorizado lo curricular, ¿sí? Es cuando tú no solamente enseñas tu materia, tu asignatura, sino que de por medio también estás transmitiendo muchas otras cosas, ¿no? Puntos de vista, análisis de coyuntura social, política, económica, puntos de vista personales. Pero en términos generales, no creo que la pregunta haya ido por ahí. En términos generales, el carácter y la pasión del docente o te hacen amar la materia o te pueden hacer odiar la materia, Johnny. Y es así, es así. Entonces, tenemos que convertirnos en docentes inspiradores para que tus estudiantes digan, miércoles, yo quiero ser como mi docente de cálculo. ¿Cómo sabe el tipo? ¿Cómo da sus clases? ¿Con qué claridad? Porque además nos cuenta esto, nos habla de esto, ¿no? Nos hace pensar. ¿Sí? Robin dice, qué bueno es conocer temas que deben ser analizados para encaminar la enseñanza y qué más bueno que la experiencia del tiempo en la vida de vivencia. Eso es, queridos colegas, van a disfrutar el diplomado. Yo no voy a ser su docente, mala suerte, ya. Pero es un placer haber compartido este espacio, que les vaya súper, que la rompan, ¿no? Kai Fu Lee indica que la IA debe ayudar más al docente para que estos enseñar a los alumnos a razonar de manera lógica y crítica, no para realizar trabajos o tareas completamente. Alejandro, te invito a ver el proyecto, ¿qué se llama este proyecto? Alfa. Es un proyecto que lo escuché en el programa del Oppenheimer, ¿sí? De Andrés Oppenheimer, que entrevistaba a dos personas. A la directora del proyecto Alfa, que son unas escuelas en Estados Unidos que están utilizando IA como docentes. Ya no hay profesores en el aula. Y cuando vi el programa, solamente creo que habían 6 escuelas en Estados Unidos. Es un sistema carísimo, prohibitivo para la mayoría de mortales en este mundo, pero ya está. Y nos debe servir como experimento educativo, social, para ver realmente de qué es capaz la IA. Te cuento rápidamente, Alejandro y colegas. Este proyecto no utiliza docentes, utiliza como asistentes de aula. Proyecto Alfa se llama. Y el estudiante pasa clases 2 horas, nada más, 2 horas. Pero son 2 horas que su computadora, ¿no?, lo cuestiona y le desarrolla el proceso. Entonces el niño, porque no es para universidad, es para colegio, el niño está trabajando con la IA y está pensando y está trabajando y está resolviendo y está haciendo y está aprendiendo. Ustedes se deben escandalizar y decir, ¿y dónde está la parte humana? Gran pregunta. El resto del tiempo, el resto del día, hacen proyectos comunitarios, sociales, de interacción, dinámicas sociales en aula o fuera del aula. Porque entienden que estar frente a una computadora puede crear seres muy aislados, individualistas, etcétera, ¿no? Entonces, el resto del tiempo hacen trabajo más interpersonal. Hay que estudiar, hay que ver cómo funciona. Hay que ver. Ahora, ¿qué podemos hacer como docentes frente a la IA? Yo también digo, hagamos todo lo que la IA no puede hacer. Pero sí, todo puede hacer, sí. Pero la IA no te mira, la IA no te da una palmadita en la espalda, la IA no te presta ojos, no te da cariño, no te pregunta cómo está tu chica, cómo está tu papá. No perdamos de vista que también ese es nuestro rol, ¿no? La idea de que se use la IA de aliado tanto en docentes como en estudiantes está fantástica. ¿Qué opiniones le merece a usted que pueda existir el riesgo a la dependencia de la IA para realizar todo y se pierda la esencia de la investigación y la verificación de las fuentes de la información, sobre todo en los estudiantes?
Ocurre también con nosotros. Ocurre con nosotros los docentes. Y es un riesgo. Y es altamente adictiva. Porque es cómoda, ¿no es cierto? Es muy cómoda. ¿Para qué vas a estar pensando? Ahora bien, la IA, y esto también hay que comentárselos a nuestros estudiantes, colegas, la IA hace todo lo que el ser humano puede hacer. Y así hemos subsistido más de 2000 años, por favor. Y hemos hecho cosas maravillosas, como la IA. Desde aquí hemos hecho cosas maravillosas en todo el mundo. Y podemos seguir haciéndolas. Pero lo que no podemos hacer es caer en esa flojera, ¿sí? Y en esa adicción de, pues, la IA, la interacción con la IA requiere 3 momentos. Pensar qué le voy a pedir, y hay que explicarle al docente, al estudiante, hay que explicarle que la IA es más inteligente si el humano es inteligente. Requiere de mucha precisión, requiere de conocimiento también, porque si no te va a botar algo muy genérico. Y eso tiene que saber el estudiante. Y hay que ponerle ejemplos de eso, desde sus áreas, de cada uno de ustedes. Entonces, hay que saber lo que le voy a pedir. Hay que revisar, ¿no? Hay que revisar. Esa es una condición mínima del uso de cualquier tecnología, más aún si es IA. Entonces hay que explicarle a nuestros estudiantes que necesitan tener conocimiento para que esa interacción sea fructífera, real, y no nos bote cualquier vaina, ¿no? Tenemos que aclararlo, porque a veces el estudiante, sobre todo muy jovencito, puede creer que por ser IA tiene toda la razón y sabemos que no es así, ¿de acuerdo? Así es, doctora. Bueno, de esa forma ya estamos llegando a la parte final, no sin antes también cederle la palabra al doctor Daniel Miranda Tapia para que dé algunas palabras también de clausura de este evento e inicio de lo que es nuestro diplomado en educación superior en su versión número 23. Daniel. Bueno, muy agradecido con todos los participantes, tanto estudiantes como docentes que están también presentes acá en este evento. Un agradecimiento especial para la doctora Mónica. La verdad que todo este conocimiento impartido sobre un contexto actual en la educación superior nos sirve y nutre para que se interioricen nuestros futuros formadores sobre lo que realmente hace un escenario de educación superior. Este escenario a nosotros nos es muy importante conocer tanto lo que Marcelo nos ha impartido, este contexto actual de la universidad, y lo que tú nos has impartido, que nos da una motivación especial, introduciendo lo que realmente los nuevos formadores van a conocer en este diplomado en educación superior. Como les había mencionado, y es una versión 23 que la verdad es muy aceptada por la ciudadanía, los estudiantes, y el prestigio que nosotros tenemos como universidad. Así que, bueno, como expositoras, como tú, Mónica, la verdad, sí deseamos contar siguientes versiones contigo. Es un conocimiento muy ampliado, muy actualizado el que tú tienes. Y bueno, simplemente una reflexión actual a lo que podríamos hacer a nuestro diplomado. El contexto actual es la inteligencia artificial. Todo está relacionado con inteligencia artificial. Así que la educación no está ajena a este principio. Sabemos, y ya lo hemos estudiado y hemos visto también, que el mal uso de la inteligencia artificial puede llevarnos a cometer errores, porque no nos olvidemos que es inteligencia artificial. Así que si está bien inducida y con la guía de los profesionales y los colegas, que sea inducida también a educación, pues bueno, podemos hacer un uso correcto de la misma y que también es oportuna dentro de las aulas universitarias, complementando TIC-TAC y A, ¿no? Que va en una cuestión necesaria que va. Así que, bueno, agradecido contigo. Estamos en un escenario muy diferente, festivo quizá, actividades muy folclóricas que se tienen en el país, pero sabemos, y también los colegas y amigos saben, que la educación a veces está por encima de ciertas distracciones, y como que, pues bueno, nosotros damos este inicio y el agradecimiento especial. Muchísimas gracias y mucho éxito también con el diplomado. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós.
Ladislao, antes, unas palabritas antes de cerrar este evento, nuestro coordinador. Ladis. Muy bien, muy bien. Creo que ha sido realmente muy, muy fructífera este seminario de arranque, de inauguración del diplomado en su 23ª versión. Hay todavía muchas preguntas que están quedando probablemente sin responder en estos momentos, pero yo quiero invitar a los profesores del diplomado a que vayan registrando estas preguntas porque tienen que ser recuperadas y reflexionadas en las aulas. De eso se trata. En realidad lo que estamos buscando con este evento es que despierte, por supuesto, la curiosidad. Invite en realidad a reflexionar sobre todos los elementos que han sido compartidos. Primero hemos compartido datos un poco fríos de lo que está pasando en el ámbito de educación superior en Bolivia. Después hemos tenido una reflexión mucho más profunda en relación al contexto y al rol del docente. Realmente, como han visto, estamos en un momento muy, muy complejo, pero también desafiante. Hay una enorme responsabilidad de los profesores de este diplomado, ¿no? Para contagiarles esa pasión que decía, pero también esta pasión tiene que ser bastante reflexionada y contextualizada, ¿no? Entonces, en ese sentido, para los estudiantes, para los participantes, es también un momento muy, muy crucial, ¿no? Estamos queriendo ser docentes en un momento donde estamos teniendo una fuerte interferencia o fuerte presencia de la IA. ¿No ve que en algunos casos nos están queriendo desplazar como profesores? Pero yo estoy plenamente seguro que no lo va a hacer si nosotros lo asumimos como profesores con responsabilidad y compromiso, con pasión, que decía la doctora Mónica. Así que con estas reflexiones, muchísimas gracias nuevamente a nuestros expositores. Por supuesto, agradecimiento especial a la doctora. Gracias por aceptar y también a todos los estudiantes por participar. Tengan la seguridad de que esto es, por supuesto, un material para nosotros importante para reflexionar y profundizar en las aulas. Así también quiero agradecer, por supuesto, a nuestro jefe de departamento que nos ha acompañado hasta el final, por supuesto también al licenciado Ibis que nos está acompañando y claro, de manera así también especial al equipo docente que ha estado a cargo justamente del primer módulo, de diseñar el primer módulo, quienes han tenido, por supuesto, esta acertada idea de invitar, ¿no? Tanto a Marcelo, por supuesto, también a Mónica, ¿no? Así que muchas felicidades al magíster. Estaban a cargo de este proceso, estaba a cargo el licenciado Marco Antonio Marín, estaba también a cargo la magíster María Luz, quien ha sido quien ha hecho los contactos necesarios, y también estaba a cargo el ingeniero Roberto y también la magíster Brenda, que han estado a cargo. Así que muchísimas gracias, un gran abrazo a todos los docentes y por supuesto a los estudiantes. Eso es de mi parte, muchísimas gracias nuevamente. Estamos en contacto permanente con los estudiantes y docentes. Así es, Ladislao, muchas gracias también a nuestros expositores, doctora Mónica Olmos, magíster Marcelo Satsuri, doctor Daniel Miranda, magíster Ladislao Yukyambi. De esa forma llegamos al final de nuestro webinar, contexto de la educación superior y los retos actuales de la docencia. Muy buenas noches, feliz fin de semana y feriado, así que todos a iniciar desde el lunes con el diplomado y también los del grupo del día martes. Hasta luego. Chao, chao. Saludos a todos. Hasta luego. Chao, chao. Aprovechar este fin de semana y el lunes empezamos con todo. Chao, chao. Gracias, gracias.